Bien, vamos a continuar desarrollando los problemas. Ahora nos toca el ejercicio 4. Dice, al dividir un número entre 29, el resto por defecto excede en 11 al resto por exceso. Hallar dicho número si está comprendido entre 310 y 360. Ya, vamos a plantear primero nuestros datos, nuestras operaciones. Y dice que tengo un número que al ser dividido entre 29 me da como resto por defecto. Vamos a poner acá resto por defecto. Tú sabes que al resto por defecto ya no se le coloca nada, solamente R. Excede en 11 al resto por exceso. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto por defecto restado con el resto por exceso debe ser igual a 11. Pero también hay una propiedad donde dice que el resto por defecto con el resto por exceso deben dar el divisor, y el divisor es 29. Aquí tenemos una ecuación bastante sencilla. 2 veces R, él se elimina, igual a 40. El resto sería 20. Y el resto por exceso sería 9. Ya está. Entonces, en vez de poner esta R, le voy a poner 20. Me dice también hallar dicho número si está comprendido entre 310 y 360. Ya, entonces, como no me da el cociente yo le pongo Q. Este número, el n, será igual a 29Q más 20. ¿Sí o no? Y si está comprendido entre 310 y 360, yo puedo poner 310 es menor que 29Q más 20, menor que 360. Al momento de hacer las divisiones, yo ya tengo más o menos acá desarrollado. Al momento de hacer las divisiones nos tiene que quedar de la siguiente manera. Primero le voy a restar a todos 20 y sería 290 menor 29Q menor que 340. Y luego a todo lo divido entre 29. Cuando divido entre 29, aquí me da 10 es menor que Q y él es menor que 11, tantos. Ahora, como es un número entero, obviamente Q debe ser mayor que el 10. Mayor que 10 simplemente es 11. Pero Q debe ser menor que 11, tantos. Entonces a Q la única opción que le queda es tomar 11. Pero todavía esa no es la respuesta, porque el ejercicio me dice hallar el valor de este número. Ya, el número que me pide calcular es igual a 29Q más 20. O sea, 29 por 11 más 20. Operando esto de aquí nos debe quedar con 339. El número que me pide calcular, 339. Y ya está. En el ejercicio número 5 me dice, ¿cuántos números enteros positivos de 3 cifras existen tales que al dividirlos entre 38 dan como resto el cuadrado del cociente? Yo quiero que el número sea de 3 cifras y lo voy a dividir entre 38. Y aquí obviamente me va a dar un cociente, pero me dice que el residuo debe ser el cuadrado de ese cociente. Formando nuestra ecuación sería el número ABC es igual a 38Q más Q al cuadrado. ¿Sí o no? Debe ser de 3 cifras. Pero ahora hay algo interesante. ¿Te acuerdas que habíamos dicho sobre el residuo y el divisor? Claro, pues que el residuo siempre tiene que ser menor que el divisor. O sea, Q al cuadrado debe ser menor que 38. Eso me da la opción de que Q al cuadrado sea 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 hasta 6 al cuadrado. Entonces vamos a poder resolver de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ver qué pasa si Q vale 1. Sería 38 por 1 más 1 al cuadrado. 38 por 1, 38 más 1, 39.
pero me dice que debe tener 3 cifras, por lo tanto, esto no. A ver, vamos con el 2. 38 por 2 más 2 al cuadrado, porque es lo que estamos aplicando acá. 38 por 2 más 2 al cuadrado, eso me va a quedar como resultado 45. Pero no tiene 3 cifras, tampoco. Seguimos, 38 por 3 más 3 al cuadrado. Y ahí me va a salir el valor de... A ver. Me va a quedar el valor de... Bueno, acá no me sale 45, me sale 80, disculpen. Aquí será 123. Vamos a ir probando con cada uno de los números y el siguiente será 168, 215 y finalmente 264. Solamente 4 números cumplen con esta condición. Y justo el ejercicio me pregunta ¿cuántos números de 3 cifras existen? Y serán solamente estos 4 que acabo de mencionar. ¿Ah? Muy bien, vamos con el ejercicio número 6. Dice, el divisor en una división es 43 y el residuo 36. ¿En cuántas unidades aumenta el cociente cuando se suma 194 al dividendo? Vamos a poner todos los datos. ¿Ah? Me dice, el divisor es 43. Allá en esta división, aquí es 43. El residuo 36. Me pregunta, ¿en cuántas unidades aumenta el cociente? Como no me da cociente y tampoco me da él, si es que se le agrega 194 unidades al dividendo. O sea, si le agrego 194 aquí. Ya. Mira, ¿te acuerdas cuando habíamos hecho una propiedad? Si al dividendo se le sumaba un número, al residuo también debe sumarle un número. Pero ahora, ¿por qué me pregunta cuánto aumenta aquí? Claro, porque mira, si tú le sumas 36 más 194, 6 más 4, 10, llevo 1, 230. Es posible, dígame a ver usted, jovencito, señorita, que cuando yo divida un número entre 43 me quede 230 de residuo. No, pues porque el residuo siempre debe ser menor que el divisor. ¿Qué hacemos entonces? A 230 lo divido entre 43, esto me va a dar a 5, 3 por 5, 15, llevo 1, 5 por 4, 20, más 1, 21, restando 15. ¿Qué significa esto? Esto significa que si al dividendo le sumo 194 unidades, el divisor sigue siendo 43, pero el cociente va a crecer en 5 unidades, pero el nuevo residuo será 15. Ah, ya, de esta manera este 15 va aquí. Ya no vayas a pensar que el 36 con 194, no. La pregunta es, ¿en cuánto aumenta el cociente? El cociente aumenta en 5. Siguiente ejercicio 7. En una división inexacta, el residuo es máximo e igual a 23. Allá, entonces tenemos aquí una división. Si el residuo es máximo e igual a 23, ya sabemos que el divisor debe ser 1 más, o sea 24. Si el cociente es 20, allá 20, ¿cuánto habría que aumentar como mínimo al dividendo para que el cociente aumente en 10? Allá lo que me está pidiendo es, aquí va a haber un dividendo normal, que yo lo puedo calcular, ¿no? ¿Cómo se calcularía este número de aquí? 20 por 24, eso me da 480, más 23, esto es 503. 503. El ejercicio me dice cuánto hay que agregar como mínimo al dividendo aquí para que el cociente aumente en 10. Allá, o sea, 503 más cuánto, obviamente sigue dividido entre 24 para que me salga 10. Si me está diciendo que esta X debe ser el mínimo valor posible, aquí, ¿qué residuo debe quedar? Claro, pues el residuo tendrá que ser 0, no tendrá que ser 1.
Debe ser una división exacta. Ahora, no es que aquí va a ser 10 el cociente, sino que va a aumentar en 10, o sea, 30. Entonces, 24 por 30, nosotros al momento de multiplicar me da 720. Si el residuo es 0, significa que él debe ser 720. 503 más x igual a 720. Pasa restando, 720, 503 sería a 7, a 1 y a 2. 217 como mínimo para que pueda quedarnos el cociente aumentado en 10. ¿Ya? Recuerda que aquí yo no le puedo poner residuo 1, porque si fuera residuo 1 ya sería 721 y aquí sería 218. Si me dice como mínimo, yo debo conseguir que la división sea exacta. Y para que sea exacta, solo falta aumentar 217. Vamos con el siguiente ejercicio número 8. En una división inexacta, el divisor es 18 y el resto 6. Allá. Vamos a ir poniendo esos datos. Aquí es 18 y el resto 6. ¿Cuánto debe aumentarse como máximo, ojo, ahora como máximo, al dividendo para que el cociente aumente 3 unidades? Aquí hay un cociente y aquí va a estar el dividendo. Lo que me pregunta ahora es, a este dividendo, ¿cuánto le debo aumentar como máximo? Obviamente voy a seguir dividiendo entre 18 para que el cociente aumente en 3. Pero ahora me pide como máximo. Si yo quiero como máximo, debo conseguir que aquí el residuo sea lo más grande posible. Y si tengo 18 como divisor, aquí debe quedar 17 como residuo. Ahora, profesor, ¿y cómo voy a saber cuánto debo aumentar aquí? Mira, simplemente 3 por 18. Y eso te da 54. Pero si tú le agregas solamente 54, el residuo va a seguir siendo 6. Yo quiero que el residuo sea 17. Al 6, ¿cuánto le falta para que sea 17? Le falta 11. Entonces, lo que tú debes aumentar al dividendo es el 54 más el 11 que está aquí. En total, debes aumentar 65 para que suceda lo que pide el ejercicio. ¿Ah? Para el ejercicio 9 vamos a concentrarnos bastante para poder desarrollar. Vamos a utilizar las propiedades que hemos aplicado, que hemos visto en la primera parte. 9 dice, si al dividendo y al divisor de una división entera inexacta se le multiplica por 4, allá, el resto por exceso aumenta en 9. A ver, primero vamos a poner una de las propiedades que hemos visto en la teoría. El residuo más el residuo por exceso debe ser igual al divisor, ¿verdad? Ya, muy bien. Ahora, si al dividendo y al divisor de una división inexacta se le multiplica por 4, tú sabes, dividendo, divisor, cociente y residuo. Todo eso es por defecto, ¿ya? Dice, si al dividendo y al divisor de una división inexacta se le multiplica por 4, allá, entonces 4D, y también al divisor 4D minúscula. Ahora mira, si aquí a él se le ha multiplicado por 4, a él también se le multiplica por 4, ¿sí o no? Dice que el resto por exceso aumenta en 9. Ah, ya, o sea que aquí va a ser 4 veces el resto por exceso. Ya está. ¿Pero qué significa esto? A ver, vamos a ver. Aquí también va a haber resto por exceso. Mira, tú puedes sacar de aquí el siguiente dato. ¿Cuánto vale el resto por exceso? El resto por exceso va a ser el divisor menos el residuo normal. ¿Sí o no? Ah, ya, claro que sí. Entonces, ¿qué podrías hacer ahora? Dice, cuando tú le multiplicas este de aquí, excede en 9 a este de aquí. O sea, si yo resto el menos el, me debe dar 9. Ah, ya. Vamos a poner 4 veces el resto por exceso menos un resto por exceso debe ser 9.
yo me doy cuenta que 3 veces el resto por exceso es igual a 9. El resto por exceso será igual a 3. Ya hemos calculado el resto por exceso que vale 3. ¿Ya? Pero mira, el resto por exceso es igual al divisor menos el residuo. Este dato lo vamos a aplicar más adelante. ¿Qué más? Dice, resultando este nuevo resto igual al divisor. Mira, si el resto por exceso es 3, 4 por 3, aquí tengo 12. Este 12, dice, es igual al divisor inicial. Ah, ya, o sea, acá. Dividendo, bueno, acá le puedo ir poniendo 12. Ya está, al divisor inicial. Hallar el menor valor que tome el cociente por defecto. Mira, acá está cociente por exceso, cociente por defecto. Si el dividendo termina en 5. Me está pidiendo cociente por defecto, entonces yo tengo que convertir esto a una división por defecto. ¿Cómo se convierte? Mira, vamos a poner entre 12, cociente, y en vez de poner residuo por exceso le voy a poner esto. Divisor menos residuo. Ahora sí, ya es una división por defecto. Pero como me decía que el resto por exceso es 3, entonces yo puedo poner que 3 es igual, a ver, aquí a divisor menos residuo. Ah, ya, aquí. Pero no me conviene todavía poner eso. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podría hacer para poder calcular esta operación? Bien, entonces vamos a ubicar bien nuestros datos para ver qué es lo que nos conviene calcular. Mira, en vez de aplicar el resto por exceso, voy a calcular el resto por defecto. Así ve, él pasa restando. Como acá es un resto por defecto, ahora lo voy a reemplazar. ¿Cómo quedaría? Quedaría D igual a dividido entre 12, perdón, cociente. R, ¿cuánto vale? Mira, R vale D menos RE. Pero D yo he conseguido que es 12. ¿Ve? 12 y residuo por exceso es 3. 12 menos 3, aquí es 9. ¿Ya? Entonces la propiedad me dice que dividendo es igual a 12Q más 9. Una vez que llegamos a este punto, analizamos nuevamente la pregunta y lo que me dice es, hallar el menor valor que tome el cociente por defecto, este cociente, si el dividendo termina en 5. O sea, si este es un número que termina en 5. Si este es un número que termina en 5. Ya, lo que vamos a hacer a continuación es, este 9 va a pasar a restar. Y si un número que termina en 5 lo restamos con 9, este número va a terminar en 6. Un número que termine en 6 que sea igual a 12 por Q. 12 multiplicado por qué número como mínimo más pequeño termina en 6. La única opción para el más pequeño que termine en 6 es que Q valga 3. Porque 3 por 2 va a terminar en 6. Como me pide la mínima expresión, Q mínimo será 3. ¿Ah? Muy bien, chicos, el ejercicio 10 lo terminamos al momento que voy a borrar la pizarra. Muy bien, chicos, vamos a continuar con el último ejercicio 10, el cual nos dice lo siguiente, ¿no? Si se divide los números 1986 y 285, ya. 1986 y 285. Dice, voy a dividir estos números. Al momento de dividir, el valor de la división me va a salir aproximadamente a 6. 6 por 5, 30, llevo 3. 6 por 8, 48, más 3, 51, llevo 5. 12 más 5, 17. Como residuo me va a quedar 6, 7 y aquí será pues 2, 276. Ya, hemos dividido, porque así me pedía hacerlo. Dice, hallar los límites en que se encuentra el número n que se debe restar a 1986 para que el cociente disminuya en 2 unidades. O sea, 1986 lo debo restar con un número n cuando divido entre 285 para que el cociente disminuya
en 2 unidades. Ahora, yo les pregunto, de los ejercicios anteriores que hemos visto, esta n que se le suma o se le resta a este que es el dividendo, tiene límites para ser el máximo, para ser el mínimo. Habíamos visto que aquí tenemos la opción que me salga con residuo 0 o con el residuo el máximo posible, o sea, 284. Entonces yo debo calcular esos límites para que me pueda salir. A ver, en el primer caso, para que el residuo salga 0, 285 por 4 debe ser exacto aquí. Y ese número será 285 por 4, 1140. Si yo divido 1140 entre 285, me da 4 con residuo 0. El segundo caso, para que me dé el residuo 284, a él le sumo 284 y el valor será 1424. 1424 entre 285 a 4 me da 284. Allá, o sea que tengo este número y este número para que el cociente baje 2 unidades, pero ¿cuánto le debo restar a 1986 para que se convierta a él y a 1986 para que se convierta a él? Entonces lo que tengo que hacer es una resta, ¿no? 1986 menos 1140, esto será 6, 4 y 8. 846. Y él, para que se convierta en él, restamos 1986 menos 1424. Aquí será 2, 6 y 5. ¿Qué significa esto? Que la n puede ser desde el 562 hasta el 846. Y justamente eso es lo que me pregunta el ejercicio. ¿Qué límite? N pertenece al límite desde 562 hasta el 846. Listo. Eso es lo que me pedía calcular. Muy bien, chicos, nos vemos el sábado a las 10 de la mañana. No se olviden para poder aclarar algunas dudas que hayan tenido sobre el tema del día de hoy. Hasta luego.